Y la zona binacional se está convirtiendo en un motivo de preocupación nacional en Colombia, no en Venezuela, por supuesto, donde ya están acostumbrados a vivir bajo un régimen criminal como es el de Maduro, pero sí en Colombia, donde hay un pedido desesperado para que el gobierno termine de desplegar todo el poder que tiene el Estado para recuperar el control de zonas que están hoy bajo el mando de criminales terribles y que son hoy escenario de desplazamientos forzados, de todo tipo de prácticas criminales, y que en este contexto la decisión del gobierno haya sido ir a un pacto con Maduro, crear una zona binacional para compartir de alguna forma las responsabilidades sobre la custodia, sobre los negocios, sobre todo lo que ocurre de un lado y del otro de la frontera, lo único que hace es generar aún más inquietud. De esto vamos a estar hablando y actualizando la información con cosas que ha dicho el presidente Petro con nuestro compañero allí en Colombia, Sergio David González. Sergio, ¿cómo va? Darío, un gusto saludarte, por supuesto. Mira, que hay más interrogantes que respuestas claras por parte del gobierno nacional sobre esta zona binacional que, recordemos, lo había propuesto Petro a inicio de año con toda esta problemática en la región del Catatumbo, donde él había criticado que por qué no había una comunicación directa con Venezuela, siendo frontera, una de las fronteras más grandes que tiene nuestro país. Ahora vemos el 14 de junio la ida de la delegación del gobierno nacional justamente allí a Venezuela, en una reunión donde la propia canciller dijo que lo que se estaba cumpliendo era el sueño de Chávez, y ese sueño, por supuesto, en este momento, Darío, se está convirtiendo en una pesadilla para gran parte del sector político en Colombia, porque no hay respuestas al respecto claras, no hay transparencia sobre esta situación. Ahora, hay que entender algo, Darío, es que no estamos hablando de una región que sea una región apartada de la problemática social de orden público y sobre todo del narcotráfico en Colombia. Esta zona, la región del Catatumbo, es una zona cocalera por excelencia. Allí es donde se están enfrentando los grupos al margen de la ley, y por eso tanta preocupación por parte del sector político en Colombia. Y justamente para eso, Darío, nos acompaña en este momento el doctor Enrique Gómez, quien es el director del partido político Salvación Nacional. Gracias por estar con nosotros aquí en DNews, doctor. Sergio, un cordial saludo a usted y a toda la audiencia de DNews en el continente. Muy bien, Darío y televidentes, el doctor Gómez había interpuesto un derecho de petición al gobierno nacional para poder tener respuestas claras sobre esta situación, porque lo único que se ha dicho por parte del régimen venezolano y de Colombia es que es un acuerdo como una zona de paz. ¿Le han dado respuestas al momento? Hoy se ha filtrado el texto de un memorando de entendimiento. Uno entendería que está en la categoría de intercambio de notas. Es un texto tan difuso como usted mismo lo reseñaba en su introducción, peligroso por lo mismo que es difuso, y lo único concreto es lo que tuvimos de las declaraciones de Nicolás Maduro, donde ya se mencionaron 3 departamentos de Colombia o 4, Guajira, Cesar, norte de Santander, posiblemente Arauca, y Táchira y Zulia como estados de Venezuela. Un enorme enclave de frontera difusa en donde el ELN, una guerrilla odiada en Colombia, una guerrilla subversiva que se ha declarado, ha hecho un tránsito a organización transnacional declarándose una guerrilla binacional con pretensiones de establecerse como organización rebelde de frontera, ocupa realmente y tiene el control de gran parte de ese territorio. Lo vimos en la emergencia terrible humanitaria con más de 60.000 desplazados, que es el desplazamiento colectivo más grande de la historia de Colombia hace pocos meses, entrando al Catatumbo, que es una región del departamento de norte de Santander, a sangre y fuego, generando más de 300 asesinatos en una de las zonas que es sin duda una de las zonas más violentas del mundo en este momento. Por supuesto, es preocupante esa situación. Darío, el doctor Gómez ya te escucha, está condicionado para las preguntas desde los estudios en Buenos Aires. Doctor, ¿cómo le va? Un enorme placer saludarlo. La primera inquietud que me aparece con esto es algo casi procedimental, pero que es de fondo también. ¿Cómo puede ir un gobierno a pactar algo tan sensible como es la creación de una zona binacional con todo lo que eso supone? Porque en definitiva pone en cuestión algo relativo a la soberanía, es decir, a las cosas más preciadas que tiene un país, y lo hace de esta forma, sin decir nada, sin dar detalles, pero sin pasar por el Parlamento, que es en definitiva donde recae de alguna forma la representación de la totalidad del país.
Pues el intercambio de notas, como está plasmado en el memorando de entendimiento, entenderíamos que no es vinculante para ninguno de los dos países, Darío, pero tú tienes claro que un acto administrativo de esa trascendencia sí genera efectos a nivel diplomático, genera efectos además en el marco amplio de un conflicto muy antiguo de diferendo fronterizo binacional entre Colombia y Venezuela, y obviamente genera los efectos prácticos que desean tanto Maduro como Petro, que están aliados con el narco duro y obviamente con las guerrillas que se alimentan y se financian con el cultivo de la coca. Entonces, pues creo que es una agenda secreta, evidentemente esto se venía cocinando de un tiempo acá y queda la duda. En el memorando que acabo de leer, que acaba de suministrarse, no dice exactamente qué departamentos del país, por lo cual creo que se va a cumplir el sueño de la guerrilla del ELN de generar esta afectación a lo largo de toda la frontera entre Colombia y Venezuela, es decir, la que abarca también el río Arauca y el río Orinoco, los departamentos de Arauca, Casanare y Bichada en el país. O sea, esto puede ser realmente un efecto demoledor para la soberanía colombiana. Claro, la verdad es que la sensación es que prácticamente le podrían haber puesto en vez de zona binacional, zona ELN. Porque en definitiva, ya usted lo decía y lo sabemos, es un grupo binacional, pero la sensación es que va a tener aún más facilidades para actuar. Este grupo ha crecido mucho con el desmonte de parte de las organizaciones y estructuras de las FARC en el acuerdo de paz de La Habana de Juan Manuel Santos, pero bajo este gobierno le han entregado enormes cantidades de territorio y tanto Maduro como Petro habilitaron su entrada a esta zona del Catatumbo. Darío, para que te hagas una idea, el 15% de la producción mundial de cocaína viene de esta región del Catatumbo en el departamento del norte de Santander y tiene, como toda zona de frontera, atractivo para el tráfico de estupefacientes a través del lago de Maracaibo. O sea que están a punto de crear un enclave criminal al mando de Diosdado Cabello, de las mafias de la coca y obviamente como cuerpo armado de élite del ELN, ahora financiado por el oro y financiado por la actividad cocalera. Doctor, quiero compartir con usted lo que publicaba hace un rato el presidente Petro respecto de esto, tratando de desmentir qué es lo que uno tiene que hacer cuando hay tan poca claridad respecto de una medida y tanta polémica. Ningún soldado colombiano pasará la frontera hacia Venezuela. Ningún soldado venezolano la pasará en dirección a Colombia. Mientras unos buscan el petróleo, nosotros solo queremos que se encuentren las familias y produzcan y puedan vivir bien. ¿Qué piensa de este argumento que es el que esgrime todo el tiempo el presidente de que acá lo que se busca es la unión entre los pueblos venezolano y colombiano y que esta va a ser la manera de que efectivamente pueda haber más comunidad y más paz? Eso es falso y el presidente lo sabe. Ayer estaba exaltando un video del ELN que secuestró 2 agentes de la Policía Judicial en la zona que le comenté anteriormente del Catatumbo y estaba de alguna manera promoviendo desde su propia cuenta personal la actividad del terrorismo y esta organización terrorista hay que entenderlo y de pronto a nivel mundial no nos entienden. Es la mayor reclutadora de niños para explotación sexual, esclavitud sexual y obviamente como combatientes. Es la organización que en el mundo más minas antipersonas siembra al mes en todo el mundo y obviamente hoy coloniza las actividades de explotación del oro y metales preciosos en el sur de Venezuela y en el norte, la Orinoquía colombiana y es la agenda dominante en la coca del norte del país. Esto es una organización terrorista de amplio alcance y el presidente la difunde, la promueve, le publica sus videos en su propia cuenta. ¿Cuál paz? Esto es una zona para consolidar una organización criminal de amplio espectro donde el cartel de los soles en Venezuela se une precisamente al ELN para controlar este patrimonio valioso cocalero del Catatumbo y obviamente en el río Arauca y en el departamento del Arauca. Eso de paz no tiene nada. Y obviamente que con la disculpa de que va a haber turismo en esta que es la zona más peligrosa hoy día posiblemente de toda América Latina, ¿cuál turismo? Ahí van a mandar las tropas para precisamente seguir dirimiendo el conflicto con el Frente 33 de las FARC y seguir asegurando y protegiendo el gramaje, que es el tributo que estas organizaciones criminales le cobran a los productores cocaleros. Doctor, yo tengo una última de mi parte y lo dejo allí con Sergio para el cierre de la nota.
¿Usted ve que en estas medidas que ha ido tomando el presidente, y sobre todo en la política de seguridad, la política de control fronterizo, la política contra el crimen organizado, hay improvisación, hay ineptitud o hay un plan que estaba desde el principio, que estaba quizás acordado desde las reuniones en la picota, de efectivamente terminar favoreciendo a grupos criminales? Esto último es lo que es cierto. Yo lo he calificado a este gobierno como un narcogobierno, no solo por el pacto de la picota reconocido por el mismo hermano del presidente que le produjo 1 millón de votos en las elecciones de 2022, sino por las acciones concretas. Cuando usted entrega las zonas de cultivo, suspende la erradicación manual, terrestre, aérea, no hay en este momento erradicación, destruye la confianza de nuestro principal socio en la lucha contra los narcóticos, que es Estados Unidos. Recordémosle a la audiencia que ya el Congreso de los Estados Unidos redujo a la mitad, redujo en más de 200 millones de dólares en la financiación del Plan Colombia. Usted está promoviendo la actividad del narcotráfico, cumpliendo con los favores. Con la mafia colombiana, como bien lo saben, tantas víctimas en nuestro país. O se cumplen los acuerdos o se cumplen. Y Petro tiene unos compromisos. Por eso la agenda del ministro de Justicia de Gustavo Petro, del sometimiento express para poder lavar las fortunas de los narcos y pagar penas irrisorias por sus delitos. Este es, Darío, claramente un narcogobierno y obviamente con más de 300.000 hectáreas sembradas de coca, más infinitud de hectáreas de marihuana, y volvemos a ser el número 2 en amapola para el cultivo de la heroína en el mundo. Pues este narcogobierno le ha cumplido a las organizaciones mafiosas colombianas y del mundo. Muy bien, doctor Gómez, desde acá, desde Colombia, la pregunta va relacionado. El lunes se cumple un año de las elecciones donde Maduro subió nuevamente con mucha interrogantes nuevamente al poder. El presidente Gustavo Petro no reconoció las elecciones, pero ya está haciendo todo este tipo de negociación. Por la puerta de atrás ya está entrando directamente el chavismo en Colombia a través del gobierno Petro. No reconoció las elecciones, pero mandó a nuestro ministro de Defensa precisamente a avalar las fuerzas de choque que Diosdado Cabello llevó a la frontera con el Catatumbo, precisamente cuando el ELN se tomó esa región del país. No avaló las elecciones, pero allá están sus ministros día y noche. En el derecho internacional público, los hechos dan derechos. Y obviamente que Petro ha terminado validando la presencia del dictador, y qué bueno que D-News nos recuerde que se vive en dictadura en Venezuela, que se persigue horriblemente a la oposición venezolana, que se violan sistemáticamente los derechos de los presos políticos en ese país, y creo que esa agenda de alianza entre Maduro y Petro tiene otro trasfondo. ¿Qué tanta financiación recibió Gustavo Petro del gobierno y la dictadura de Nicolás Maduro para su elección en 2022? Muy bien, pues doctor Enrique, gracias por estar con nosotros aquí en D-News. Un cordial saludo a Darío, Sergio, a toda la audiencia de D-News. Muy bien, Darío, esa es la situación de lo que se está viviendo actualmente con esta zona binacional que realmente deja muchos interrogantes. Algo adicional de lo que veníamos hablando en días anteriores, Darío, y es que desde Venezuela están diciendo que la inversión extranjera podría venir de Rusia, de China, de India, y muy bien tú lo decías, ¿dónde puede quedar Irán en esta situación? Por supuesto que hay que tener la lupa puesta sobre esta situación y más en momentos preelectorales en Colombia, donde la tensión política, por supuesto, se agranda. Impecable, Sergio. Muchas gracias a vos, gracias también al doctor Gómez por la claridad y la contundencia, que muchos no se animan a decir las cosas de forma tan categórica. Impecable, volvemos en un rato, Sergio. Nos vamos a ir a un corte, pero quédate ahí.